Buenos días para todos. Muchas gracias por su conexión. Mi nombre es Mauricio Montealegre. Para los que no me conocen, soy el director del Grupo de Práctica de Derecho Laboral y Migratorio en Gómez Pinzón. Hoy vamos a tener una charla, una especie de conversatorio bastante informativo relacionado con la nueva resolución de visas, la resolución 5477 del 2022, que entra a regir a partir de hoy, 20 de octubre, y que deroga expresamente la resolución anterior, la 6045 de 2017. Es un tema técnico, en mi opinión, es un tema relativamente sencillo, pero de mucho cuidado, porque los cambios que introduce esta resolución tienen impacto en la forma en la que desarrollamos nuestra actividad de asesoría migratoria y por supuesto para todos nuestros clientes, aliados, empresas, potenciales clientes, la forma en la que traen a su talento extranjero y cómo cumplir con las reglas que les corresponde a estos extranjeros. Entonces, en gracia de respeto por el tiempo de todos los que se están conectando o se vayan a conectar, vamos a iniciar rápidamente. Es una resolución que creo que tenemos una hora larguita para conversar y seguramente surgirán muchas preguntas. Lo usual es que uno espere unos 5 minuticos adicionales para que la gente se conecte, pero pues yo creo que en este caso, con la venia de mis colegas María Angélica y Lina, procederemos a darles la explicación y la introducción al tema, y los que se vayan conectando pues seguramente se irán enlazando con el tema. Entonces aprovecho por supuesto y les presento. Estoy con dos expertas, no solamente en derecho laboral, sino también en derecho migratorio, como lo son María Angélica Pulido y Lina Tapiero. Son parte del equipo del Grupo de Práctica Laboral y Migratorio, como les explicaba. Son mano derecha e izquierda mías en el desarrollo de esta actividad. Yo siempre me presento como experto y conocedor del tema, pero realmente las expertas y conocedoras del tema son ellas. Entonces yo estaré un poco generando las preguntas que para los abogados, para clientes, para empresarios pueda ir surgiendo, y de esta forma hacer la charla un poco más atractiva. Entonces, solo decirles que a través pues, de esta resolución se incluyen nuevos tipos de visa, por supuesto nuevas condiciones, requisitos, trámites de solicitud, de estudio, autorización y terminación de visas en Colombia. Entonces, a partir de lo que hemos preparado, hemos dividido la charla en los siguientes puntos: una entrada en vigencia de la nueva resolución, la 5477, los cambios que introdujo la resolución. Luego vamos a hablar de una información importante que consideramos relevante para que ustedes la tengan al alcance. Las novedades, por supuesto, en materia de visas, qué nuevas visas hay, qué visas ya no están, y las nuevas restricciones. Entonces, no doy más preámbulo a este tema y le doy la palabra a María Angélica para que inicie con nuestra charla. Listo. Muchísimas gracias, Mauricio, y bienvenidos todos a este webinar. Como bien lo mencionó Mauricio, Lina y yo estamos en el día a día de los trámites de visa, y es la oportunidad para compartirles un poco de lo que nosotros conocemos, de lo que nosotros sabemos y nuestra experiencia, para que todos los que estén aquí conectados tengan una mejor experiencia al momento de solicitar visas, o simplemente para tener un poco de contexto sobre esta nueva resolución y el nuevo contexto migratorio que hay en Colombia. Antes de empezar a contarles sobre esta nueva resolución en materia de visas, yo quiero hacer unas aclaraciones un poco teóricas en el proceso migratorio. Es importante que tengan en cuenta que la autoridad que expide esta resolución es el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene como finalidad formular, orientar, ejecutar y evaluar la política exterior en Colombia, particularmente la política migratoria en Colombia. Esta facultad que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores, que también llamaremos Cancillería, es otorgada por el decreto 869 del 2016. Y esta política integral migratoria en Colombia se encuentra dispuesta en la Ley 2136 del 2021. Mucho se ha debatido sobre esta resolución. Recuerdo que desde el 2018 se viene rumorando
que iba a haber una nueva resolución en materia de visas, que iba a cambiar un poco no solo el procedimiento, sino los tipos de visa. Pero este cambio llegó en el momento indicado, no podía haber llegado antes. Para mí, esta resolución llega en un momento y una coyuntura muy especial. No se podía haber implementado esta resolución sin una política integral migratoria, que es la que les mencionaba de la Ley 2136 de 2021. Sin una política integral migratoria no teníamos un norte. Ya teniendo el norte, podemos entonces empezar a hablar qué tipo de visas y qué procedimiento necesitamos. Tampoco podíamos tener una resolución antes si no había claridad sobre, pues, digamos, el marco migratorio para los venezolanos. Ya teniendo claridad con el estatuto del migrante venezolano, pues tenemos muchas más luces sobre lo que debe ser, pues, esta resolución. Asimismo, la pandemia de COVID-19, pues, introdujo muchísimos cambios en la forma de trabajar, en la forma de operar. Las plataformas web se volvieron nuestros mejores aliados. Entonces, esta resolución, y lo que quiero decir es que esta resolución llega en un momento indicado y que llega para transformar la forma en que nosotros procesamos nuestras visas y la forma en la que las personas migran. Quiero aclarar también que es el Ministerio de Relaciones Exteriores el que recibe, estudia y decide sobre las solicitudes de visa y todos sus documentos de soporte. Es diferente a Migración Colombia, que está encargado del control y registro y verificación migratoria. Lo primero es no confundir a la Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores con Migración Colombia. Lo que esta resolución trae es todos los lineamientos de el Ministerio de Relaciones Exteriores para la expedición de sus visas. Un tema importante y me parece chévere compartirlo con ustedes es la resolución en sus primeras disposiciones. Habla de los principios procedimentales para los trámites de visa, habla de la legalidad, la carga del solicitante, la economía procesal, publicidad, buena fe, uso de las tecnologías. Pero es curioso que estos principios que acabo de mencionar, como la economía procesal, la carga del solicitante, la legalidad, el uso de las tecnologías, pues en la práctica no lo estamos viendo aplicados. Es decir, hay muchos inconvenientes en cuanto al proceso. A veces la facultad discrecional pareciera superar esos principios procedimentales. Espero que con esta resolución este principio que nombran pues sea aplicado y lo veamos en la práctica. Bueno. La resolución. Entonces, la resolución, ¿cuándo empezará a regir? Pues la resolución empieza a regir a partir de hoy, el 20 de octubre de 2022, pero la página web empieza a procesar los nuevos tipos de visa a partir del 21, mañana. Mañana la página va a estar seguramente muy congestionada, entonces es importante que pues estemos preparados. ¿Por qué una nueva resolución? Ya les había mencionado el por qué. Porque hay una necesidad de manejar efectivamente la dinámica migratoria, porque surgen unas prioridades sociales, demográficas y económicas, científicas, culturales, que vale la pena tener en cuenta. Nace esta resolución para pues, promover la movilidad hacia Colombia de estudiantes, docentes e investigadores, y esto es un tema que vamos a tocar con un tipo de visa más adelante. Esta resolución busca impulsar el emprendimiento en Colombia. La ley 2069 de 2020 ya nos había hablado de la ley de emprendimiento y es donde se establece la obligación de establecer un tipo de visa en el artículo 16 destinado a esos nómadas digitales. El decreto 216 del 2020 nos trae el Estatuto Temporal para Protección de Migrantes Venezolanos, importantísimo en esta nueva resolución. La decisión 878 del Estatuto Migratorio Andino también nos trae la obligación de implementar pues, la visa del migrante andino. Entonces, tenemos que esta resolución, la 5477 del 2022, pues mantuvo los tres tipos de visa, la tipo B de visitante, la tipo M de migrante, y la R de residente. Eso se mantuvo exactamente igual. ¿Qué viene a cambiar esta resolución?
pues las actividades contenidas en cada tipo de visa, los tiempos de otorgamiento, los requisitos y otros permisos. Además, digamos que unas categorías de visa fueron desplazadas de un tipo a otro y se añadieron nuevas modalidades. En las visas de visitante, cuando antes habían 16 categorías, ahora serán 25, y las de migrante pasa de 11 a 14. Entonces, este tipo de novedades son importantes y es las que estaremos analizando en nuestro webinar. Entonces, ¿qué pasa con las visas que fueron expedidas antes de la nueva resolución? Estas visas que hayan sido expedidas antes de la entrada en vigencia de la nueva resolución mantienen su validez. Es importante que tengan en cuenta que esta resolución no deroga ningún tipo de visa o ningún tipo de permiso que haya sido otorgado anteriormente. Las visas que permiten acumular tiempo de residencia van a sumar para el conteo de tiempo bajo la nueva resolución. Simplemente hay una nueva condición, y es que al momento de la solicitud de visa de residente, lleven o hayan acumulado por lo menos 2 años de permanencia en Colombia respaldados por otras visas. Importante, los titulares de la visa de residente deben realizar su traspaso de visa dentro de los 2 años siguientes de la entrada en vigencia de resolución. Y en adelante, las visas de residente, como veremos más adelante, pues tienen que ser traspasadas cada 5 años y esto será obligatorio. Importante. Yo creo que muchas de las personas aquí están para escuchar un poco sobre estos tips o información importante que trae la nueva resolución. Y es importante porque al momento de realizar solicitudes muchas veces no estamos pensando en todos los escenarios que pudiera implicar una solicitud de visa. Tienen que tener en cuenta que a partir de esta resolución, los únicos salvoconductos aceptables para el estudio de visa son aquellos que tienen la anotación que dice para solicitud de visa. En caso que la regularidad se acredite con salvoconducto, también deberán acompañar la resolución o acto administrativo pues, por Migración Colombia. No simplemente el salvoconducto, sino los documentos que respaldan ese salvoconducto. O sea, ¿por qué se otorga ese salvoconducto? Importante, yo creo que eso es de los temas que me generan mayor inquietud, y es que el salvoconducto ya no va a ser prueba de continuidad. Ya no constituye continuidad en las visas y no aportará para el cálculo de continuidad para el tiempo acumulado de la visa de residente. Esto genera algunos inconvenientes para muchas personas que por algún motivo u otro no pueden tramitar no pueden garantizar la continuidad de su visa anterior con la nueva. Puede ser por tiempos de procesamiento, porque la autoridad migratoria se demoró, porque hubo más requerimientos de los esperados, porque estábamos tramitando una apostilla y tuvo problemas. Por ejemplo, en Perú hay muchos problemas para tramitar apostillas. Entonces, esto genera muchos inconvenientes para personas que están buscando una residencia, quieren esa continuidad y el salvoconducto no les sirve. Eso es una de las dificultades que vamos a ver en la práctica, pero fue implementada en esta resolución. María, y hay una pregunta. No sé si ahí ya se me escucha mejor. Una pregunta. Antes ese salvoconducto sí servía como, sí daba continuidad en el desarrollo de los procesos de solicitud de visa, y cómo eso eventualmente pues, tiene un impacto en la realidad de los trámites migratorios, y qué pudiera hacer uno para mitigar ese impacto de la continuidad. ¿Es un tema de previsión, es un tema de control, o estamos realmente en manos de las autoridades para que sean ellos los que le den celeridad a los trámites y pues no tengamos que tener esa prueba de continuidad? Porque parecía que es una solución que ya nos quitan, pero ¿cómo pudiéramos eventualmente mitigar? Lo que entiendo que está haciendo el Ministerio de Relaciones Exteriores es brindándole la naturaleza real que tiene el salvoconducto. El salvoconducto no es un permiso, no es una continuidad de tu visa, y así te lo está haciendo entender el Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo único que te da continuidad son las visas, o es el tiempo de permanencia en Colombia bajo una visa. Anteriormente sí tenían en cuenta los salvoconductos, ahí nos pedían prueba de salvoconducto en la segunda casilla para subir documentos, pero digamos que ahora el ministerio le está dando todo
el significado de la palabra salvoconducto en esta resolución y lo que está diciendo es, sí, Mauricio, sea previsivo, nosotros no vamos a aceptar un permiso como algo que no es. Entonces este salvoconducto simplemente te permite permanecer en Colombia, pero no es una continuidad de tu anterior permiso y por lo tanto no es una continuidad de tus visas. Entonces, solución, ser muchísimo más previsivos. Creo que nosotros antes sugeríamos, digamos, empezar un trámite de visa con 30 días de anticipación, sobre todo porque es el término que te permite, solo con 30 días antes de anticipación puedes radicar una nueva solicitud. Yo creo que tenemos que empezar a preparar solicitudes con 2 meses de anticipación, preparar todos los documentos, garantizar que tengamos todas las apostillas, que tengamos una solicitud suficientemente robusta que no dé lugar a contratiempos, que si la autoridad se demora, que si la autoridad no sea por un requerimiento, porque se pudo haber previsto anteriormente, que no sea, que sea ya un tema que exceda pues la capacidad del solicitante, porque realmente sí escapa a nuestras manos y lo respondo de esa manera, sí escapa a nuestras manos. Si el Ministerio de Relaciones Exteriores no contesta dentro de los 30 días y dice que puede demorarse más de 30 días, pues evidentemente tendremos que pedir un salvoconducto si la visa está pronta a vencer. Entonces, es importante que las solicitudes se realicen con bastante anticipación y sean suficientemente robustas para cubrir cualquier posible requerimiento que pueda haber y garantizar esa continuidad. Bueno, aquí hay un tema importante sobre los tiempos de procesamiento. Anteriormente teníamos 15 días para realizar el pago del estudio de la visa, luego de haber radicado la solicitud, ahora tenemos 10 días calendario. Tenemos que estar muy pendientes de realizar el pago dentro de este tiempo, porque de lo contrario la visa se va a entender desistida y tendremos que realizar una nueva solicitud. Muchas visas tienen tarifa cero, no tienen un cobro. Entonces, bueno, en la práctica ya se estaba dando esto y es que debían ser de todas maneras presentadas, es decir, había que hacer clic en todo el proceso de pago, aunque la tarifa fuera cero. Y ahora ya lo establecieron en la resolución como un requisito estándar. Entonces, si ustedes tienen una visa, por ejemplo, para españoles, es importante que ustedes de todas maneras hagan todo el proceso del pago del estudio, aunque la tarifa cero. No se queden con la solicitud subida, pensando que ya por ser tarifa cero, el ministerio le va a dar trámite. No, hay que hacer todo el proceso como si uno fuera a pagar y ahí se activa la solicitud. Bueno, en cuanto a los requerimientos, nosotros estábamos recibiendo requerimientos, 1, 2, 3, 4, 5 requerimientos a veces. Entonces, esta resolución ya nos habla un poco del número de requerimientos que me parece muy bueno y nos dice que el extranjero podrá ser requerido hasta por 3 veces para que allegue los documentos. ¿Qué mensaje subliminal tiene los 3 requerimientos? Entendería inadmisión. Si al tercer requerimiento no has cumplido o no está satisfecha la autoridad migratoria, pues no hay lugar a un cuarto requerimiento. Y si no hay lugar a un cuarto requerimiento, pues es una inadmisión. O, pues por facultad discrecional, pues podría haber una negación. Bueno, esto de los tiempos de solicitud ha sido tremendamente polémico. Antes estábamos acostumbrados, antes hablo de 2018, 2017, 2019 incluso, la pandemia cambió todo, pero antes eran 5 días en los que el ministerio tenía la facultad o no, el deber de dar una respuesta o pronunciarse sobre la solicitud de visa que estaba estudiando. Así fuera, sigue en estudio, así fuera requerida, algo tenían que decir dentro de los 5 días. Ahora se establece un término de 30 días, que era el que estábamos viendo en la práctica a raíz de la pandemia. Y no solamente dicen que son 30 días, puede ser más. La resolución no te establece un término así tajante. Entonces tenemos, como les decía anteriormente, ser muy previsivos. La autoridad puede demorarse mucho más tiempo. María, y ahí tiene que ver el tema de, a ver, les reduzco los requerimientos y ellos mismos se dan ese periodo de eficiencia o la misma autoridad busca darse un periodo de eficiencia y por eso se excede o aumenta más bien
el periodo de tiempo de estudio de 5 días a 30 días. O sea, podríamos pensar que porque lo que estoy viendo, y seguramente muchos de nuestros clientes también, es que con la resolución lo que se está generando es una formalización de lo que ya estaba ocurriendo, pero también como una especie de ampliar términos, y que creo que ellos mismos están poniendo una camisa más pesada en su espalda para poder generar todo el procesamiento de las visas. Y aquí hablan, porque en 5 días me imagino que era mucho más fácil uno ir a exigir, oiga, ya pasaron los 5 días, necesito que me diga cómo va mi proceso de visa. Y ahora dice 30 días, que podrán ser 30 días, pero se limitan los requerimientos. Entonces podríamos esperar, y esto es un tema tal vez más de opinión de lo que pudiera ocurrir con esta nueva resolución, podríamos esperar menos requerimientos, o requerimientos de pronto más adecuados, que uno no pueda decir como, ¿por qué me estás requiriendo lo mismo tantas veces? O ¿por qué si ya te subí la foto, vuelves y me la requieres? Para que ellos tengan ese tiempo de hacer ese estudio. Eso pudiéramos esperar de la autoridad. Sí, yo creo que hay muchos factores que inciden en esos 30 días. Primero, porque a mí también personalmente me parecía que un funcionario que estudia 5 días para estudiar un montón de solicitudes daba lugar a muchos errores, tal vez por eso se aprobaban tan rápido. Es que nuestra experiencia que hemos tenido es que antes en 5 días teníamos una aprobación, sin duda, sin requerimientos, era una aprobación sencilla. Ahora no. Y yo creo que esto fue a raíz, creo yo, y supongo, estoy suponiendo, como una especie de pliego de peticiones de los mismos funcionarios diciendo, espérense un momento, nosotros en 5 días no podemos estar estudiando una solicitud como ustedes o como el ministerio lo merece, como este país merece que estudiemos unas solicitudes de visa. Nosotros somos una entidad seria, necesitamos un plazo mayor para nosotros, porque además la carga pues, administrativa es muy grande. Y pues lo segundo es, el ministerio te dice, sí, claro que sí, 30 días está muy bien, pero como bien dices, Mauricio, pero haz 3 requerimientos y hazlos bien. Es decir, ya no es simplemente hacer requerimientos por hacerlos, porque esa era una práctica que también que veníamos viendo, sino si ampliamos los términos, pero solo tenemos 3 requerimientos y si vamos digamos que a estudiarlas, vamos a estudiar bien. Nosotros somos un país que ha tenido una migración intensa en los últimos años y no solo venezolana. Entonces, em, entonces es importante saber bien a quién estamos dejando entrar a nuestro país, por qué, si tienen todos los soportes, como es en otros países del mundo. En Chile, por ejemplo, puede durar un trámite de visa 1 año. Y todo eso se soporta sobre la base de pues, la capacidad del Ministerio de Relaciones Exteriores y la rigurosidad de los estudios. Eso es un dato importante, y es que para el tiempo de cálculo para las visas de residente por tiempo acumulado de permanencia, se toma en cuenta como base la fecha en la que el extranjero ingresa al país haciendo uso de su visa. No es a partir de la expedición de la visa, eso lo tienen que tener muy en cuenta al momento de solicitar visas de residente por tiempo acumulado de permanencia. Bueno, esta exigencia por fin está escrita y es una vigencia mínima de 6 meses. Yo creo que la mayoría de países en el mundo tienen esta exigencia. Nosotros pues deberíamos tenerla también, pues por darle seguridad a la visa. No es que 2 meses antes vamos a solicitar una visa que se vaya a vencer a los 2 meses. De hecho, eso solamente perjudicaba al extranjero porque pues tenía que realizar un traspaso. Entonces, realmente esta es una exigencia razonable y esperada. Hay un tema muy importante y es en cuanto a las nacionalidades que están exentas de visa y las nacionalidades restringidas. Las nacionalidades que no tienen que solicitar una visa para entrar al país pueden solicitar una visa del lugar de su nacionalidad o del país donde estén regularmente establecidos, o de turismo, pero regulares. Para las nacionalidades restringidas, como por ejemplo China, India, si un extranjero quiere solicitar una visa por fuera de Colombia, tiene que hacerlo desde su país de nacionalidad o su país de residencia, aportando copia del permiso de residencia en el país donde está. Esto también se venía dando en la práctica, pero ya queda dispuesta en la resolución para todos.
Bueno, vamos a ver cómo hacer eso para los titulares de un permiso de permanencia para venezolanos. Van a tener derecho, pues, por supuesto, a una visa de residencia a partir de junio de 2023, quienes hayan consolidado 5 años en Colombia con PEP o PPT. Pero entonces nos habla esta resolución de un trámite automático mediante interoperabilidad de plataformas digitales institucionales. Más adelante vamos a hablar de esto, pero es importante saber que muy posiblemente vamos a tener unas visas que sean más fácil de expedir que estas. Sin embargo, consideramos que van a tener que hacer el estudio como cualquier persona, aunque hayan tenido PPT o PEP. Esto es importante que tengan en cuenta para solicitudes menores de edad. Yo entiendo solicitudes menores de edad en la resolución, pues beneficiarios menores de edad o solicitantes menores de edad, pero beneficiarios y solicitantes. Estas solicitudes de menores de edad establece que tiene que tener una solicitud escrita por ambos padres, donde se identifique quién tendrá el cuidado a cargo del cuidado del menor. Antes, pues no era así, antes era una persona que radicaba, pues, o que establecía que era el titular de una visa y lo iba a coger como beneficiario, pero entonces ahora esta carta recomendable para seguir los lineamientos de la resolución y no les inadmitan la visa o les requieran, pues que ambos firmen la solicitud cuando se trata de un menor de edad. Sobre las visas de beneficiarios, se elimina la posibilidad de solicitar una visa de beneficiario para padres. Entonces, esto también es un cambio que realmente es importante, porque ya el dependiente económico, pues ya no cabe el papá. ¿Qué impacto tiene eso? ¿Qué significa? Y ahí me llama la atención. ¿Qué significa realmente que yo elimine la posibilidad de solicitar ese visado beneficiario para padres? O sea, ¿cómo era antes y cómo pudiera impactar eso en la actualidad? Bueno, yo creo que esto impacta a muchas personas que honestamente sí tienen un padre o madre que dependen económicamente de él. Esto no es una situación extraña, es realmente muy común. Y pues personas que por obligaciones laborales tienen que emigrar y cómo hacen, dejan a sus padres en el país de origen, en el país de residencia, los dejan solos, muchos son personas mayores. Entonces, claro, esto genera un poco de complicaciones para personas que quieren migrar con su familia, porque entonces se entiende la familia, el núcleo que entiende Cancillería como familia, pues son los hijos. Entonces, pues genera dificultades y muchas personas pues se abstendrán de migrar. Esa es una consecuencia que seguramente es muy previsible. Muchas personas no migrarán si tienen que dejar a sus padres solos. Y ahí, por ejemplo, ¿es algo que pudiera la resolución modificarse? O estoy pensando muy como abogado de mi cliente, necesito llegar y necesito ir con mi padre de familia porque es parte de mi núcleo familiar. ¿Y qué carta tiene uno como abogado? Lo primero que se me viene a la cabeza ahí es la respuesta fácil en muchos casos es presentar una acción de tutela por una vulneración a mis derechos fundamentales relacionados con la migración y, por supuesto, en conservar ese núcleo familiar, la responsabilidad y el análisis que suponga para eventualmente nuestra corte o nuestros jueces en sede de tutela de realizar el análisis sobre el derecho fundamental de personas que todavía no son ni residentes colombianos. Entonces, es un tema que pudiera estar en evaluación de la resolución. Hay algo o simplemente tiene que sacar su visa como autónomo. Sin duda, esto va a pasar y muchos aspectos de esta resolución seguramente van a ser objeto de cuestionamientos vía judicial. Esto sin duda sí representa una vulneración de derechos fundamentales, si así lo puedes demostrar. Pero, ¿qué te puede decir la autoridad migratoria? Pues pide otro tipo de visa. Digamos que ahí tendríamos que ver porque la facultad discrecional del ministerio muchas veces excede incluso la unidad familiar. Ya lo hemos intentado, ya hemos tratado de interponer tutelas cuando vemos que derechos fundamentales se ven vulnerados y muchas veces la respuesta es facultad discrecional y no están vulnerados tus derechos porque no me lo probaste. Si es más fácil con niños que están, digamos, en Colombia, en educación, salud, etcétera, pero es más difícil, yo creo que va a ser más difícil con padres, pero yo sí creo que se puede dar la pelea, sí. Bueno, esta es un nuevo requerimiento que me parece curioso.
Y es que las solicitudes con respaldo de persona jurídica para el caso de las visas de visitante establece la resolución que la carta de motivación deben anotar los datos de otros extranjeros a quienes la empresa haya respaldado. Y ya los extractos pues no son 6 sino 3, pero eso yo creo que es en busca de un mejor control de los extranjeros que ha acogido determinada compañía. Entonces ellos les están trasladando casi que la responsabilidad al solicitante de decir: infórmeme sobre lo que hay en su empresa, qué está pasando en su empresa, si hay extranjeros, si no hay extranjeros. Es una búsqueda de mayor control sobre pues, los extranjeros que hay en Colombia. Entonces, como que le trasladan esta carga y lo vamos a ver también más adelante porque la solicitud tiene estas solicitudes de visa de trabajo, de migrante como trabajador, también van a exigir que se establezca el número de extranjeros, la cuota de extranjeros que hay en la empresa versus colombianos. Entonces se están imponiendo una cuota tácitamente, pero más que todo, creo yo, es para mantener un control de cuántos extranjeros hay, cuántos has tenido, porque esa responsabilidad, digamos que ellos la van a empezar a documentar, esa información la van a empezar a documentar. Ahí sin dudas creo que vamos a encontrarnos con un escenario, como lo decías, de mayor control. Habrá que tener muchísimo cuidado porque el tema de las cuotas siempre ha sido una pregunta que existe y si es una norma o no es una norma, entonces siempre hay que revisar por sectores, siempre habrá que revisar cuál es el impacto que tengo a nivel de mi empresa y al final la facultad discrecional va a estar basada en eso. Acuérdense que estamos entrando en un nuevo gobierno donde hay una necesidad de generar protección por lo propio, ¿sí? Ya hemos escuchado al presidente Petro decir que no saquen los dólares, que no saquen el dinero, que protejan los recursos. Entonces, sin dudas, el escenario de trabajar con extranjeros, pues será bien o mal visto según el estado anímico que tenga la autoridad. Es puramente mi opinión, y ofrezco excusas por manifestarla, pero lo veo genuinamente de esa manera en el sentido que cuando yo incluyo la necesidad de que la persona jurídica en la carta de motivación me anote los datos de otros ciudadanos extranjeros a los que yo haya respaldado, pues se supone que es información que ellos tienen. Entonces yo cuando ya tengo que volver a decirte, oye, acuérdate que es que yo traje todos estos extranjeros, es facilitarle un poco a ese personaje que está haciendo la revisión, la visión, incluso podríamos decir 360 de cómo estás manejando tus trabajadores a nivel local y de extranjero, por qué estás migrando tanta gente, por qué estás trayendo tanta gente, y en ese sentido, pues nuevamente algún tipo de restricción podrá plantearse, se abre esa puerta, insisto en mi opinión, pero se va a abrir mucho esa puerta, por lo cual tendremos que tener un mayor control en todos nuestros procesos ya globales a nivel de procesos migratorios. De acuerdo, es un traslado de control, o sea, ellos quieren trasladar, digamos, una responsabilidad que ellos tienen al titular. De hecho, pues no me parece mala idea, es decir, pues quién mejor sabe que la misma compañía que está solicitando la visa, cuáles son sus necesidades, y yo creo que también hasta por estadística saber más o menos qué compañías están pidiendo visas, qué han pedido, cuántas visas han pedido, bajo qué cargos, por qué. Entonces, pues bueno, es una exigencia superior y tendremos que cumplirla y más adelante pues les daremos unas recomendaciones, un tip, y es cumplir, porque ya como habíamos visto, inadmisiones pues van a ser más comunes en caso de no cumplir con los requisitos mínimos, así sea que tenga esta resolución. Bueno, continuando, vamos a ver un tipo de visa muy interesante que ya había sido anunciado desde el 2020, pero son los nómadas digitales. Y interesante que un requisito que se va a requerir para los nómadas digitales es que la carta o las comunicaciones se aceptarán en inglés o en español. Eh, bueno, sobre esto tenemos nuestras dudas en el equipo que vayan a aceptar comunicaciones en inglés. Si uno de los mayores requisitos es que todos tengan que estar traducido a español. Entonces, es interesante la excepción. Veremos si en la práctica se cumple aportando comunicaciones en inglés para los nómadas digitales. Bueno, eso les exige sin dudas a la autoridad a contratar personal bilingüe. Entonces nos fomenta un tema de formación en un segundo idioma, lo cual va a ser bastante interesante. Me imagino muchísimos los retos que se les puede generar, pero es interesante. La visa de nómadas digitales sin dudas va a ser algo novedoso y bastante utilizado. Yo lo veo con mucho futuro y potencial.
No, sí, muy chévere el tema de los nómadas y lo vamos a conversar y discutir. Es uno de los temas más interesantes pues, de esta resolución y en general pues, de todos los cambios que tuvimos a raíz de la pandemia. Pero sin duda, o sea, yo creo que igual los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores son supremamente competentes. Yo creo que muchos son bilingües, la mayoría son bilingües, son personas graduadas de universidades pues muy importantes, son personas que de verdad sí son estudiadas y seguramente muchas veces simplemente por el solo requisito de traducción, pues a veces inadmitían o requerían porque no tenían la traducción. Yo creo que es muy chévere que se abra esta puerta pues a evaluar comunicaciones en inglés porque es algo que ellos sin duda pueden estudiar y es muy chévere que lo hayan abierto para las nómadas digitales. Importantísimo, seguro médico. Seguro médico va a ser exigido eh, en casi todas las visas de visitante y yo creo que en todas las de migrante y en todas las de residente. O sea, mi sugerencia es seguro médico siempre. Y lo que quieren es básicamente evitar, pues evitar trasladar los riesgos de salud o digamos que haya un problema de salud pública por la migración que no esté cubierto por un seguro mientras se solicita. Muchas cosas pueden pasar mientras se está haciendo una solicitud o si no está afiliado a EPS, entonces la exigencia de seguro médico no me extraña para nada y me parece muy importante. Antecedentes penales, tenemos que prepararnos para estar siempre listos para aportar antecedentes penales. También me parece absolutamente razonable que la autoridad migratoria solicite antecedentes penales a las personas que ingresan a este país, casi que básico. Y pues van a ser de obligatoria presentación en las visas de migrante, por ejemplo, pensionado, pero realmente no me sorprende que los antecedentes penales vayan a ser solicitados, sobre todo porque los incluyeron en esta resolución como un requisito recurrente. Y por facultad discrecional, muy seguramente van a pedir seguros médicos y antecedentes penales, que a mí, en lo personal, me parece que son razonables en cualquier solicitud de visa. Bueno, estos son, bueno, un tema también importante y antes de darle la palabra a Lina, que nos va a hablar de un tema pues muy interesante en este webinar, que son los diferentes tipos de visa que trae la nueva resolución, pero importante y para resaltar y para puntualizar, las solicitudes que se hagan por fuera de Colombia, importante, si es en oficina consular, que corresponda al país de su residencia o nacionalidad, o el tercer país donde se encuentre establecido el extranjero con un permiso de residencia temporal o permanente. Entonces, todo tiene que ver con si eres nacionalidad restringida o no lo eres. Si eres nacionalidad restringida desde tu país de residencia o desde nacionalidad. Si no lo eres, puedes tramitarlo en cualquier otro país siempre y cuando tengas estatus regular. De todas maneras, tengo mis reservas también con esto porque muchas veces ha sucedido que incluso nacionalidades con nacionalidad no restringida, de todas maneras no les permiten hacer las solicitudes del país donde están, de turismo o donde están temporalmente, y les exigen que muestre su permiso de residencia que no tiene. Entonces le toca o irse a su país de nacionalidad o viajar a Colombia. Entonces, pues es importante pues que de todas maneras, en la medida de lo posible, que las solicitudes se hagan o aquí en Colombia o en el país de residencia donde tenga un permiso de residencia o en su país de nacionalidad para ir a la fija. Entonces le doy la palabra a Lina Tapiero, que nos va a hablar de las novedades en materia de visas que trae esta resolución 5477. Gracias. Buenos días a todos. Espero estén muy bien y de verdad muy útil todo este contexto que nos estuvieron dando María Angélica y Mauricio sobre la nueva resolución de visas. Es muy importante tener en cuenta los puntos clave y transversales a todos los tipos de solicitudes que vayamos a hacer, tanto para familiares, trabajadores o todo el tipo de extranjeros con quienes tengamos contacto y que eventualmente pudieran requerir una visa colombiana. Para iniciar esta sección como más específica, lo que les propongo es que vamos a revisar como muy rápidamente cuáles son esos principales cambios. Como bien lo decía María Angélica, se mantienen 3 tipos de visa: la visa de visitante, de migrante y de residente. Entonces vamos a ver rápidamente los cambios y luego vamos a profundizar y a discutir. Aquí pues es importante, si alguno de nuestros asistentes tiene preguntas, nos puede escribir y las vamos atendiendo también en ese momento, y vamos a profundizar sobre algunos de los tipos de visa nuevos y más relevantes en esta resolución. Entonces, bueno,
Para empezar, respecto de las visas de visitante, esta resolución trae varias novedades. Tenemos la nueva visa de cortesía, es decir, que no tenemos que pagar ningún tipo de tasa por el estudio, sobre la ley de cine. Sobre esta vamos a discutir en unos segundos, y es la visa de trabajador agrícola de temporada. Muy interesante, y pues vamos a ver que tiene bastantes dudas respecto a su campo de aplicación, pero ya lo vamos a ver. La visa de estudios de voluntario religioso, y pues cambia de una categoría de visa de migrante a visa tipo visitante. Esto, y de pronto para las personas que no lo tienen muy claro o no conocen de asuntos migratorios, tiene una relevancia importante, y es que cuando yo cambio de tipo de visa de migrante a visitante, estoy perdiendo la oportunidad de acumular tiempo para eventualmente convertirme en residente colombiano. La visa de visitante solamente, y como su nombre lo indica, me permite ingresar al país temporalmente, visitar Colombia, pero no es mi intención establecerme en el país. Entonces no puedo acumular tiempo para aplicar una visa eventual de residentes. Este es un cambio importante. Se añade también la visa de empresarios TLC. Bueno, esto lo vamos a discutir, pero en virtud pues, de acuerdos de libre comercio, habrán ciertos compromisos en materia migratoria que tendremos que atender. Como ya lo anunciamos, se añade la visa de nómada digital, importante, y pues en todo el contexto que nos dejó la pandemia, pues cada vez cobra más relevancia el trabajo desde un lugar distinto al cual está mi empleador. Entonces ya lo vamos a ver también. Y finalmente, respecto de esta, se añade la visa de fomento a la internacionalización. Siguiente, por favor. Listo. Tenemos también la visa, y seguimos a la categoría de visitante, de corresponsal permanente para periodistas, la visa de asistencia técnica, y pues vamos a ver también un tipo de cambio de las visas de rentista, que ya pues no serán tipo M, sino tipo B, con la implicación que acabamos de discutir de la imposibilidad de acumular tiempo para convertirme eventualmente en un residente colombiano. Bueno, este es un tipo de visa interesante que vamos a discutir, es para las visas de prestación de servicios, de religioso y de voluntario. Cuando la persona jurídica o quien va a respaldar la solicitud de visa, pues va a ser un empleador o pues una entidad religiosa en este caso, va a tener que demostrar solvencia económica. ¿Y cómo se demuestra este requisito? Aportando extractos bancarios de los últimos 6 meses con un promedio de ingresos igual o superior a 100